Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Como el pastor bien ha comentado, se me ha dado pues la oportunidad de poder compartir con ustedes parte de esta serie de predicaciones que están dentro del contenido de la primera epístola de Pedro, y que esta epístola la tenemos en el Nuevo Testamento. El título que vamos a desarrollar en esta mañana es Testimonio en el mundo hostil. Nosotros estamos viviendo en medio de una sociedad que está gobernada por los criterios del maligno. Nosotros sabemos que somos un remanente de personas que Dios ha escogido para su gloria y que vivimos no de acuerdo a los dictámenes de este mundo, sino que estamos en ese proceso de formación y de obediencia para vivir de acuerdo a los dictámenes divinos. Por lo tanto, el mundo, este sistema, este orden, va a desarrollar una hostilidad en contra nuestra. Puede ser que lo percibamos, puede ser que no. Muchas veces esa hostilidad pasa desapercibida o no nos damos cuenta, y otras veces es bien evidente. En la actualidad nosotros estamos pues teniendo una hostilidad de parte del mundo con toda esta ideología, con todo este marxismo cultural que se ha estado desarrollando y que hoy en día hasta legal es en nuestra sociedad. Y esta hostilidad, este testimonio que nosotros tenemos que siempre estar desarrollando ante el mundo hostil, nos ocurre o es causado porque vivimos como extranjeros y peregrinos en medio de un mundo perverso. Leímos hace un momento un texto de la Biblia que dice que somos luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, hermano. El mismo apóstol Pablo lo dice en esta carta, y vemos que también posteriormente el apóstol Pedro desarrolla ese mismo énfasis en su segunda carta. Somos peregrinos y extranjeros, pero tenemos que portarnos bien, porque nos miran, porque están pendientes, porque están prestos a criticarnos, están viendo la mínima cosa que el pueblo de Dios o que los individuos cristianos hagan, no para caer con consejos, sino más bien es para caer con el hacha, para juzgar, para criticar, para condenar. Los cristianos del tiempo en el que esta epístola se escribe eran una pequeña minoría, así como nosotros hoy, en una sociedad pagana, donde fácilmente podían ser acusados de criminales. Y por esto se insiste en este segundo capítulo de esta epístola que la conducta de los cristianos debe ser buena para que los vecinos reconozcan que ellos practican buenas acciones y alaben a Dios en el día del juicio. Como peregrinos y extranjeros, podemos pensar que no tenemos ninguna responsabilidad hacia los gobiernos humanos, pero Pedro el apóstol nos dice que tenemos no una responsabilidad, es una obligación incluso mayor
que los propios paganos para obedecer las leyes. El mundo no salvo observa al cristiano y mediante el poder del Espíritu debemos abstenernos de los pecados. Debemos abstenernos, hermanos, de manera consciente de cualquier falla, hermanos. Y le voy a hacer aquí, en esta introducción, honesto, yo muchas veces he caído en esto que estamos mencionando aquí. Por un descuido he cometido ciertas cositas que posteriormente se ve como consecuencia a la gente criticando, condenando y aún diciéndome, y eso que eres cristiano. Nuestra conducta debe ser honesta, decente, apropiada, porque esta es la única manera de acallar esa charla malévola del mundo. En estos versículos que vamos a desarrollar en esta mañana, se nos enseña que nuestras buenas obras pueden ayudar a conducir a los perdidos a Cristo, y estos perdidos alabarán a Dios en el día que Él los visite y los salve. Aunque tal vez no le tengamos respeto a los que están en la posición de autoridad, debemos respetar el oficio que representan y obedecer las leyes. Sí, el cristiano es libre, pero su libertad no es libertinaje. Y de todo esto que hemos hasta ahora hablado, de manera introductoria, cabe la siguiente pregunta: ¿cómo debe vivir el cristiano en una sociedad que no comparte sus valores? Y la respuesta pudiese ser que debemos vivir de una manera sabia, prudente, porque nos están mirando de manera continua, viendo la mínima oportunidad para juzgarnos. Vamos a estar leyendo, hermanos, aquí en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 11 al 17, el texto que en nuestras Biblias está titulado como Vivid como siervos de Dios. Dice así, primera de Pedro 2, del 11 al 17. Y dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En el desarrollo de esta exhortación en esta mañana, hermanos, vamos a dividirla en tres partes y son las siguientes. En el versículo 11 vamos a encontrar lo que es la identidad del creyente. En segundo lugar, en el verso 12 encontraremos lo que es la conducta ejemplar, la conducta de ejemplo que debemos tener como cristianos en medio de un mundo que es hostil. Y en tercer lugar,
desde los versículos 13 al 17, estaremos pues desarrollando lo que es la sumisión a la autoridad. Como bien dijimos, el primer punto es la identidad del creyente. En el versículo 11 se resalta que somos extranjeros y peregrinos. Y de esta identidad, ¿qué podemos decir? En ese tiempo, estos hermanos, estos cristianos, no eran de este mundo. En este momento, nosotros que recibimos el mismo mensaje y que estamos tratando de aplicarlo a nuestra vida, también tenemos que reconocer nuestra identidad de que no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Una identidad que implica desapego del mundo y enfoque en lo eterno. Y que es una identidad que nos llama a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. El versículo 11, como bien ya lo leímos, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estas dos palabras, extranjeros y peregrinos, describen aspectos separados de la misma realidad. La misma realidad que es no ser de este mundo. Y veamos qué nos quiere decir pues estas dos palabras que nos identifican como siervos de Dios. La palabra extranjero que tenemos, nosotros sabemos que lo que leemos en el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego koiné. Y la palabra extranjeros, tanto como la palabra peregrinos, son las siguientes. Extranjeros es paroicos. Y miren, tanto esta palabra, extranjero, como peregrino, vamos a ver que ellas tienen el prefijo para, que es un prefijo muy semejante al del término paralelo que tenemos, que usamos en matemáticas, en aritmética, en geometría. ¿Qué significa? Que están al lado. Entonces, el término extranjeros, que como bien les dije es paroico, significa habitar al lado o entre. Y viene precisamente de esas palabras que le dije, ¿no? De esas raíces griegas. Para, que significa al lado, y oikeo, que significa casa, morada, o habitar, o morar. Y que literalmente habla de que el extranjero es un morador cercano que luego viene a ser advenedizo. De ahí entonces nosotros entendemos que un extranjero en esa época era aquel que venía, no se sabe de dónde, pero que mientras estaba pasando al lado vivía cerca de nosotros. Pero lo identificamos como extranjero porque hablaba diferente, porque un idioma diferente, costumbres diferentes, etcétera, comportamiento diferente, cosmovisión diferente. Nosotros somos, los cristianos somos ante este mundo hostil extranjeros. No pertenecemos, aunque vivamos, hayamos nacido en este planeta, en este mundo, no pertenecemos, hermanos. Nosotros tenemos otra patria, que es la patria celestial que nos espera. Pero también tenemos la palabra peregrinos, que es el término griego parepídemos, que es un adjetivo y que significa morando en un lugar extraño o alejado de su propio pueblo. Y que en el Antiguo Testamento una palabra parecida en el hebreo
se utilizaba para hablar de aquellos cuya patria es el cielo y que por lo tanto son pasajeros o peregrinos sobre la tierra. Miren, hermanos, que el apóstol Pedro entonces está diciendo que nosotros no somos de aquí, por más que hayamos nacido aquí. Yo recuerdo el año pasado, cuando estábamos en Costa Rica, en la Asamblea General de CLIR, todo el mundo se dio cuenta que yo era de Panamá, nada más por hablar. Por hablar. Y me preguntaron que si por Roberto Durán, que si por el edificio del Tornillo, que esto, que lo otro. Y obviamente yo me di cuenta que no encajaba, pero sí que era diferente al resto de los asistentes que estaban ahí, en su mayoría costarricenses, que eran los que me preguntaban por las cosas que estoy comentando ahorita. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, término que el mismo apóstol Pedro utiliza en el capítulo 1, verso 1, para hablar de los expatriados. Y esta era precisamente la situación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y asimismo fue la situación de estos hermanos en el primer siglo. Y hermanos, no podemos dejar de decir que es la misma situación de nosotros en la actualidad. El filósofo judío Filón de Alejandría habló precisamente respecto a este término, habló de almas como siendo extranjeras, utilizando quizás un término más técnico, pero que eran almas como siendo extranjeras en sus cuerpos, que pertenecían más bien al cielo. Y la imagen aquí es la del pueblo de Dios esparcido entre las naciones y, como bien dije, cuya patria celestial es la que les espera. Esta identidad, hermanos, de ser extranjero y peregrino, nos lleva a nosotros, los cristianos, a abstenernos de los deseos carnales. En este mismo versículo 11 se dice que como extranjeros y peregrinos se nos ruega que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí tenemos que esto es un verbo, lo que nos implica una acción de guardarnos, de no apegarnos. Y en el Nuevo Testamento se refiere de manera invariable a no apegarnos, resistirnos a prácticas malas, tanto morales como ceremoniales. La recomendación que Pedro le hacía a sus acólitos, a su feligresía, era que lo que tenían que abstenerse era contra cosas que reñían contra la santidad, tanto ritualmente como en el diario vivir. Sabemos que el mundo, que hostil ante los cristianos, les criticaba por no practicar sus mismos ritos religiosos, pero también les criticaba por no tener sus mismas costumbres personales y sociales. En conclusión, hermanos, ya que estamos viendo en este versículo 11 nuestra identidad es diferente y debe ser ajena a la del mundo, y debe llevarnos a que intencionalmente, hermanos, y veamos la palabra intencionalmente, no que les pase como a mí, que perdido en el espacio cometí errores porque se me iba la onda. Intencionalmente evitemos tener conductas malas parecidas a la del mundo caído
que nos rodea. Por lo tanto, hermanos, debemos revisar prioridades personales. ¿Estoy viviendo como si esta tierra fuera mi hogar definitivo o estoy invirtiendo en lo eterno? Creo que nosotros como cristianos de manera práctica debiésemos estar diariamente con un cuaderno en la mano, anotando muchas de las cosas que hacemos y no hacemos, y tenerlas escritas para posteriormente no volverlas a hacer. También practicar el desapego espiritual, evitar que el materialismo, el placer o el reconocimiento social definan mi identidad. También ejercitar dominio propio, templanza, porque debemos identificar deseos carnales que batallan contra nuestra alma, como la ira, la lujuria, la codicia, y establecer límites concretos para combatirlos. Y también, hermanos, cultivar una mentalidad de peregrino. Recordar diariamente que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra, así como nos dice Filipenses 3:20. En segundo lugar, también debemos desarrollar una conducta ejemplar, es decir, una buena manera de vivir entre los gentiles, vivir de forma honorable entre los gentiles y que el testimonio pueda llevar a otros a glorificar a Dios. Y el versículo 12 dice que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, quisiera nada más dar un comentario. Cuando yo leo este versículo 12, me parece que el apóstol Pedro le está diciendo a sus oyentes que mantengan una manera buena de vivir, porque los gentiles o paganos van a estar dispuestos a hablar a sus espaldas como de malhechores. Miren, posiblemente puede ser que nosotros recibamos murmuraciones y que posteriormente esa información de la murmuración nos llegue. Pero puede ser también que nos lo digan de frente y de manera clara. La crítica, la ofensa, el juicio. Y también este verso 12 dice, mantengan esa buena vivir para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque no teniendo en qué criticarnos, cuando les llegue el momento de experimentar algún trato de Dios, entonces ellos van a glorificar a Dios porque van a decir, en realidad, fulanito de tal o la iglesia tal no se comportó como murmurar. Y van a tener que, como decimos en buen panameño, meterse el rabo entre las patas. Pero veamos estas expresiones que están aquí. Dice que debemos mantener una buena manera de vivir. Y literalmente esta expresión debe de traducirse o debiese traducirse como manteniendo una vuelta atrás. Es decir, no seguir el camino normal de pecado y de desliz. Y este es el término griego anastrofe. Y la expresión, mis estimados hermanos, tiene relación con conducta, la cual significa volver, retornar. O sea, mantener una buena manera de vivir entre los gentiles
significa prácticamente vivir dándole la espalda a lo que el mundo y los paganos ofrecen y tornarse a Dios. Apunta, por lo tanto, a saber cómo conducirse, cómo comportarse ante las circunstancias que apremien, y si las circunstancias son de pecado, el conducir la vida tiene que dirigirse hacia lo que no es pecado. Si la circunstancia es agradable a Dios, entonces el conducir la vida tiene que ir a mantenerse viviendo bien. Hermanos, una de las cosas que a mí me ha afectado en mi relación con otras personas y que me ha costado el testimonio o el buen testimonio es que yo no he podido controlar ese aspecto de mi vida, como que soy de mecha corta. Muchas veces me dicen algo y yo inmediatamente contesto sin pensar. Y eso me ha costado muchas relaciones, me ha costado malos entendidos, me ha costado que la gente después no me quiera hablar. Y tengo que aceptar con justificación, con razón. Y al final de todo, ¿qué ha acarreado a ese? Que la gente diga, y eso que él es cristiano. ¿Por qué? Porque viendo esto de la manera de vivir buena, lo que ha faltado en mi forma de comportarse es sabiduría, que puede ser lo que a muchos también nos pueda estar ocurriendo. Por lo tanto, la exhortación del apóstol Pedro es que mantengamos una sabia manera de comportarnos, dándole la espalda a lo que el mundo ofrece. Pero también está dentro de este verso 12 el término que dice que los gentiles, aun a pesar de que nos pueden acusar de malhechores, ellos van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Y la palabra glorificar, que es un verbo, es la palabra doxazo, que viene de doxa, y nosotros sabemos que doxa significa opinión, y que ella se traduce normalmente en nuestras Biblias como gloria o como honra. Bueno, denota primariamente suponer, de ahí donde viene el concepto esto de opinar, y en el Nuevo Testamento significa, tras la opinión, magnificar, exaltar, alabar y especialmente a Dios. Describirle a Él el honor, de reconocerle en cuanto a su ser, sus atributos, actos, o sea, su gloria. ¿Qué ocurre con que mantengamos una buena manera de vivir y al final el mundo hostil va a glorificar a Dios? Es que la opinión que van a tener después de toda esa prueba, si nuestra manera de vivir es sabia, no va a ser crítica. Eso es lo que nos está diciendo. Va a ser que glorificar al Señor. Más que reforzar el hecho de que te lo dije, César es un mal cristiano. En el momento de mi buena conducta o de la buena conducta de nosotros, ellos van a terminar diciendo, y se van a olvidar hasta de uno, van a decir, gloria al Señor. El Señor tenía razón. Estaba bien fundada el comportamiento de estos que dicen ser cristianos. También dice que van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Y esta palabra, hermanos, es interesante porque denota un trato de Dios, sea en misericordia, que es como el caso que hay en Lucas 19:44, o en juicio, que es el caso que se está
tratando aquí en el versículo 12. Y les va a llamar la atención la palabra que en el griego se traduce como visitación. Es el término episcope, que tiene mucha relación con episcopos, pero que aquí está en relación a que Dios está mirando desde arriba o supervisando para aplicar el buen trato, el premio o el castigo debido. Y créanme que en el contexto de lo que estamos leyendo, Dios desde arriba está mirando que nosotros mantengamos una buena manera de vivir, para que cuando los gentiles murmuren, lo que Dios va a determinar después de su supervisión va a ser su castigo, su reprimenda. Como aquí de manera muy eufemística lo traduce la Biblia, su visitación. Dios te va a visitar, Dios lo va a visitar a él y le va a dar sus palmaditas en la mejilla y le va a decir: cállese la boquita, porque la iglesia del Señor, el individuo tal, el cristiano tal, ha actuado bien. Eso es si nosotros mantenemos una buena manera de vivir, porque si nos comportamos mal, la crítica es justificada. Pedro utiliza como referencia de esto que estamos hablando la opinión que los paganos tenían de los judíos. Y miren cuál era la opinión que tenían de los judíos. Los judíos que vivían en la diáspora, y sabemos que la diáspora judía era mucho más antigua que la diáspora esta que estamos viendo de los creyentes. Bueno, los judíos que vivían en la diáspora siempre tenían que preocuparse de las calumnias antijudías de los gentiles, por su seguridad y su testimonio para con el único y verdadero Dios. Así como a los gentiles les gustaba calumniar a los judíos que vivían entre ellos, también les gustaba calumniar a los gentiles convertidos al cristianismo o a los que consideraban como secta judía. De hecho, hay algo que, y eso yo lo he leído, que a los judíos siempre le echan la culpa de todo lo que pasa. Cuando se dio la peste negra en Europa, una de las cosas que muchos de los reinos donde vivían judíos, que era pretexto para expulsarlo, era porque decían que con sus rituales ellos habían provocado que la peste negra o la peste bubónica se esparciera por Europa. Bueno, así mismo como ellos calumniaban a los judíos, también empezaron a calumniar a los cristianos porque relacionaban el cristianismo como una forma nueva de judaísmo. La conducta sugerida, que es la que el apóstol Pedro nos está aconsejando a la gente de ese tiempo y también a nosotros ahora, contrarresta las calumnias más tradicionales, calumnias que ellos pervertían el orden público y los valores familiares tradicionales. De hecho, a los judíos en una época se les acusó de que eran hematófagos, que comían carne humana, que invocaban al diablo. Bueno, mentiras, pues. Del cristiano o de la iglesia del Señor, aún portándose bien, aún haciendo las cosas que Dios les manda, le inventan calumnias y le manifiestan su hostilidad. Hermanos, en conclusión, en esto de mantener una conducta ejemplar ante este mundo hostil, que miente y difama a placer, estamos obligados, y escuche bien, hermanos, obligados a manejarnos de manera sabia, como cuando Pablo dijo que nuestra sabia manera de responder amontona ascuas de fuego sobre las cabezas de los que nos critican, y que vemos en Romanos capítulo 12, versículo 20. ¿Qué aplicaciones podemos nosotros tener de esto, hermanos?
ser intencionales. Nuevamente, la intencionalidad. Ser intencionales en el testimonio diario, en el trabajo, en redes sociales, en el vecindario. Actuar con integridad y respeto, pero de manera decidida. O sea, no que sea espontáneo, hermanos. Tenemos que ser intencionales. Porque la gente está lanzando siempre anzuelos a ver si lo mordemos. Responder con gracia ante la crítica. Esa aplicación la tomo para mí. Cuando seamos calumniados o malinterpretados, responder con sabiduría y mansedumbre. Como dice Romanos 12:20, que anteriormente citamos. Participar en obras visibles de bien, es decir, ayudando a los necesitados, ser voluntarios en causas comunitarias, mostrar hospitalidad. Y también evaluar nuestra reputación, preguntándonos qué dicen los no creyentes de mí, qué dirán los no creyentes de Iglesia Presbiteriana Redención. Preguntando también, ¿mi vida los lleva a glorificar a Dios? Lo que me ven hacer diariamente, lo que nos ven hacer diariamente, los lleva a ellos a glorificar a Dios como dice el verso 12. Hermano, nos queda entonces para nosotros. Y en tercer lugar, sumisión a la autoridad. Se leyó en el capítulo 13, de Romanos, que debemos estar sujetos a la autoridad. Y bien el pastor comentó que todo eso está relacionado con lo que se va a predicar. Por causa del Señor, debemos someternos a toda institución humana. La sumisión que nos recomienda la Biblia no es debilidad, sino obediencia que honra a Dios. Vivir como siervos de Dios, mostrando respeto, amor fraternal y temor a Dios. Y los versículos del 13 al 17 dicen: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Veamos algunas de estas expresiones que aparecen en estos últimos versículos. Una de ellas es: someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana. Pablo dice que las autoridades vienen de Dios, como bien se leyó en Romanos 13, versículos del 1 al 4. Los reyes y los vasallos en el oriente gobernaban a su gente con permiso de Roma. Y esto lo estoy diciendo en el contexto de lo que estamos leyendo. Toda esta calumnia que provocó dispersión, destierro y demás, se estaba dando en el contexto del Imperio Romano, no fuera de él. Por lo tanto, estos reyes y vasallos, que eran parte posterior del Imperio de Roma, gobernaban a su gente con permiso de Roma. Tenían que serle serviles al emperador, pero se les requería actuar de acuerdo con los intereses romanos. Y dado que la mayoría de los lectores de Pedro, tanto ellos como nosotros, estarían directamente bajo gobernantes, esta frase rey se refiere al emperador romano. Nosotros, por ejemplo, podemos recordar que dentro del Imperio Romano habían divisiones, y vemos el caso de Herodes. Herodes se supone que era rey de Judea, pero él era un títere de Roma.
era rey. Pero el que gobernaba, ¿quién era? Era don Poncio Pilato. ¿Sí o no? Bueno, eso era lo que ocurría ahí. Entonces, el título del emperador, que era un término latino, princeps o princeps, que quería decir el ciudadano líder o el primero entre sus semejantes, era para preservar el mito de la república que se había dado décadas anteriores que el imperio se instaurara. Y todos sabían que el rey verdadero, aunque hubiera reyesitos por ahí, el rey verdadero del imperio era el emperador. Entonces se habla de que tenemos que someternos a toda institución humana y se empieza diciendo ya sea al rey como a superior. Ahí se refiere única y exclusivamente al emperador. Pero ¿por qué nos habla de someterse? Bueno, la palabra someter denota sujeción, ya sea a un precepto o a institución. En este caso es a la institución representada por el emperador. Y dice institución humana. Y ya hemos dicho que la institución ahí suprema era el emperador, el Kaiser. Pedro le dice, sométanse al emperador, sométanse a los que siguen también posterior a él. ¿Por qué? Porque ellos son enviados por Dios para castigo de los malhechores. Y también sigue diciendo, y esta es la expresión que también queremos resaltar en esta mañana, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí la palabra ignorancia incluye los malos entendidos acerca del cristianismo que circulaban entre los de fuera. Y le voy a decir, hermanos, que entre la primera expresión y esta hay una relación, porque a los que Pedro se refiere como ignorantes realmente es a la aristocracia romana, que eran los más rápidos para difamar a las religiones minoritarias que no cuadraban con el rito romano, con el rito de adoración al César, como los cristianos, como los judíos primero, y posteriormente los cristianos no se inclinaban ante César. ¿Qué hacía la aristocracia romana? De manera ignorante lanzaba murmuraciones contra el cristianismo, lo cual comprometía el movimiento. Miren, yo le voy a poner un ejemplo, y no sé si alguno de los que está aquí presente va a coincidir conmigo, porque voy a apelar a que haya sido contemporáneo mío en esa época. En la época de mi niñez, que yo vivía en el barrio de Caledonia, cuando yo pasaba al lado de una persona que iba bien vestida, cargada de joyas, y yo pasaba nada más al lado, sin intención de nada, ¿qué hacía la persona esa? Bien vestida y bien emperipollada, bien adornada, sujetaba su cartera, porque tenía la impresión de que por ser yo un niño con ciertas características físicas y residente en el corregimiento, le iba a robar. O sea, era un malentendido que había en la época. En algunos casos era justificable porque sí habían muchachitos que se dedicaban a eso, pero no eran todos. Y por unos pocos pagamos todos. Bueno, de la misma manera, esa aristocracia romana veía el cristianismo y lo que decía era difamarlo, hablar mal.
Y aquí, en esta expresión que acabamos de mencionar, Pedro lo que dice es que con una buena manera de comportarnos, tenemos que hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, hacerlos callar esa forma inadecuada de pensar que tienen de los cristianos, tanto en la época esa como en la actual. Tenemos nosotros que hacerlos callar. Y el término callar es ponerles un bozal. Sabemos que esto es metafórico, pero nuestra acción, si es buena, nuestra obediencia a Dios, nuestra sujeción a las autoridades, es como ponerles un bozal a los que de la alta alcurnia, o no necesariamente de la alta alcurnia, sino ciudadanos normales de este mundo caído. Va a hacerles callar la boca a ellos en cuanto a cada cosa que digan con respecto a la iglesia. También dice que hay que callar la ignorancia. Y esto denota una ignorancia que es opuesta al conocimiento. La palabra aquí es agnosia, opuesta a gnosis, que significa conocimiento por observación y experiencia. ¿Qué era lo que pasaba con esta gente a la que le había que hacer callar la boca? Hermanos, ellos hablaban sin saber. O sea, y por eso era ignorancia, porque no tenían la experiencia ni los datos para determinar una conclusión. ¿Cuántas veces van a haber personas que ni siquiera saben cómo es nuestra convivencia como iglesia o cómo es nuestra vida diaria y sin embargo emiten una opinión con respecto a nosotros? Hermanos, de que las hay, las hay. Y a estas personas ignorantes el texto los trata de insensatos, es decir, personas sin razón, personas carentes de integridad mental, carencia de perspectiva, de sentido común de la realidad, etc. Hermanos, por causa del Señor, el sometimiento a toda institución humana logrará que, haciendo este bien, hagamos callar la ignorancia de esta gente distorsionada mentalmente. Y dice, y sigue diciendo otra expresión, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, aquí el apóstol modifica esta exhortación que era propia de los filósofos griegos. Y para ellos, libertarse de los valores del mundo significaba no solo la autoridad para hacer lo que uno quisiera, sino también la libertad de buscar la virtud, libertad del deseo y una libertad sin excederse. La mayoría de los filósofos, como los estoicos, consideraban al hombre sabio como un regidor ideal, pero aún así defendían la obediencia al Estado. Bueno, para los cristianos, esa libertad de la que nos habla significa ser libres, pero dice no como para tener pretexto de hacer lo malo, ser libres para ser esclavos del pecado. No ese tipo de libertad, sino ser libres para cumplir las leyes del Estado como servidores de Dios. Y la última expresión que vemos aquí dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto pareciese ser una lista, y listas como esta, con este tipo de deberes aparecen en muchos escritores de la antigüedad. Bueno, en el Antiguo Testamento también se nos dice que debemos honrar a Dios con el honrar a la autoridad.
Tú honras a Dios si honras la autoridad. Entonces Pedro dice, honrad a todos. ¿Y cuáles son esos todos? A los hermanos, al rey, a Dios. Hermanos, el mundo nos observa y nuestra vida debe ser un reflejo del reino. Roguemos a Dios poder tener esa sabiduría para que vivamos como peregrinos con propósito, testificando con integridad y humildad. Roguemos a Dios poder obedecer las leyes civiles. Roguemos a Dios por los gobernantes. Roguemos a Dios también evitar el libertinaje disfrazado de libertad. También, hermanos, roguemos a Dios mostrar respeto en el discurso público, fomentar la fraternidad cristiana y, como decía el texto de Filipenses que se leyó durante la liturgia, que seamos luminares en un mundo perverso, que seamos como esas lumbreras, como esas lámparas que están para que la oscuridad se disipe y que lo que se vea sea realmente el obrar de Dios en medio de nosotros. El Señor les bendiga, hermano.